Bien, Ahí arrancó. ahí arranco. Bueno, hola Agustín, ¿cómo andás? Bien, ¿todo bien vos? Todo bien, todo bien. Me alegro. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas para, para una investigación Ujú. sobre el sistema educativo y cómo cambió del antes a ahora. Bien, Bueno, la primera pregunta es, ¿crees que el sistema educativo cambió? sí, 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 así como el sistema educativo creo que cambiaron un montón de cosas, pero sí cambió. ¿Qué aspectos ves que cambiaron en el sistema educativo? Bien, antes de responderte a qué cambió, me gustaría saber a qué te referís con el antes. O sea, antes cuándo. Claro, el antes me refiero a cuando se creó, que se creó para todo esto de cuando salió la industrialización, que se Ujú. creó para las fábricas. ¿Cómo crees que cambió desde el punto de partida al hoy, Bien, a lo que vemos ahora? yo creo que hubo varios procesos históricos en el medio que hicieron que cambie el sistema educativo. Entre esos procesos históricos pasó el neoliberalismo por el medio, que fue algo bastante fuerte y que hizo perder ciertos sentidos que tenía la educación de antes y reemplazarlos por nuevos sentidos, que son los que estamos construyendo actualmente. Antes se pensaba la educación, bueno, para formar ciudadanos o para formar trabajadores, como bien Sí, decís, y ahora se piensa la educación para otras cuestiones que no necesariamente tienen que ver solo con la formación ciudadana o con la formación de trabajadores. Eso creo que fue uno de los aspectos centrales. ok. Entonces, ¿vos crees que la educación argentina nos prepara para el futuro? Sí, sí, sí. Prepara para el futuro, pero ese futuro ya no es el mismo claramente que el que se pensaba antes. Y bueno, ahora estamos atravesados justamente por una pandemia que no la pudimos prever. Entonces, la educación se va transformando constantemente y ese futuro también, obviamente. Este, nosotros somos sujetos del presente. Eh, Sí, la cuestión de la preparación para el futuro es interesante, pero no hay que quedarse solo en eso. Solo podemos controlar el presente, el pasado ya pasó, el futuro está por venir, no es algo que podamos controlar, así que creo que nos prepara para el futuro de la educación, pero ese futuro es tan incierto que la educación también muchas veces se transforma en base a eso. claro. Sí, sí. Eh, y ¿Y qué aspectos crees que funciona? ¿Crees que en qué funciona el sistema educativo y en qué no funciona? ¿Cuáles Eh, son los puntos fuertes que plantea el sistema educativo de hoy en día? Bien, creo que funciona en la cuestión de la inclusión. El sistema educativo se fue transformando hacia un sistema educativo cada vez más inclusivo, ¿sí? Que respeta las diversidades, sobre todo desde la ley de educación del 2006 en adelante. Eh, y después en algunos aspectos que me parece que tendría que transformarse es en lo que tiene que ver con la institución escuela, ¿no? La escuela es como que conserva todavía ciertas tradiciones, ¿sí? Que pertenecen a un sistema educativo que ya no es. Eso me parece que es lo que más habría que cambiar. Como para ponerte un ejemplo, no sé, el aula sigue siendo pensada como el docente adelante y los alumnos atrás, todos mirando hacia adelante, ¿no? Es como Claro, la diferencia sigue siendo la misma, ¿sí? Hay siempre una relación de poder, una situación de el docente por encima de los alumnos, ¿sí? Bien, sí. no sé si respondí bien la pregunta, sí. Sí, sí, sí. Bien. Abarcaste bien lo que iba. Eh, Quiero saber cómo fue tu paso por el sistema educativo y si crees que pudo haber sido mejor y en qué aspectos pudo haber sido mejor. Bien, bueno, yo hice todo el sistema educativo completo hasta el nivel terciario, secundaria, terciario, este, y creo que podría haber sido mejor en ese sentido que te decía, ¿no? En la cuestión inclusiva, en la cuestión por ahí de, eh,
de apuntar a ciertas cuestiones que a mí me hubieran servido mucho más en el futuro que a las que se apuntaron en el momento en el que yo estaba transitando la escuela secundaria. Hay una ¿Y ahora cuestión... crees que apunta? Ahora me parece que se está intentando apuntar más al interés que tienen los estudiantes que a lo que dice la currícula que hay que explicar, ¿no? Hay una cuestión de una educación más masificada, de, bueno, hay que dar todo, hay que explicar todo, ¿sí? Y eso fue transformándose y, bueno, nos vamos orientando cada vez más al interés de los sujetos pedagógicos que son los estudiantes. Claro. ¿Crees que hay mejores opciones que el colegio? Para mí ¿Hay no, una mejor opción? no. Yo creo que la escuela es donde tienen que pasar las cosas. Y no hay una mejor opción, y esto lo digo pensando en lo que estamos haciendo ahora, que es una educación remota, ¿no? A distancia, eh, y no lo pienso como algo que me parece que estuviera bueno que perdure en el tiempo. Eh, Creo que hay que volver cuanto antes a la escuela y generar las condiciones para que esa escuela funcione cada vez mejor, pero me parece que nuestros roles son dentro de la escuela y no fuera. O sea, en tanto, cuando yo te digo de que, ¿cómo se llama? De que si hay mejores opciones, ¿vos a qué te referís con que ahora es mejor el colegio? O sea, ¿en lo educativo del aprendizaje o en tanto lo social, de relacionarse con otras personas y eso? Yo creo que es mejor en el pensamiento sobre la escuela como un lugar inclusivo, como un lugar al que pertenecen todos y todas sin exclusiones, ¿sí? Antes la escuela era pensada solo para un sector de la sociedad, ¿sí? Solo para determinadas características que tenía esa sociedad. Ahora la escuela es inclusiva, ¿sí? La escuela se piensa para todos, no solamente para unos pocos. Entonces me parece que en ese sentido ha mejorado mucho la institución escolar. Eh, y que más allá de que por el medio pasó la cuestión neoliberal y la crisis económica, y que posterior a la crisis del 2001 las escuelas también entraron en crisis, me parece que ha mejorado en ese sentido inclusivo. Sí, sí, concuerdo. Em, ¿Crees que antes era mejor la educación que ahora? A ver, no creo que sea ni mejor ni peor. La educación de antes era para esa sociedad, ¿no? Y la Claro, educación de ahora es para la sociedad que tenemos ahora. Las sociedades no son ni mejores ni peores, son lo que son, y las características que tienen son producto de un contexto histórico también, que no tiene que ver necesariamente con, bueno, vamos evolucionando hacia lo mejor o vamos empeorando, sino que tiene que ver con, bueno, se dan ciertas circunstancias mundiales, continentales, nacionales, que hacen que la escuela sea de una manera o sea de otra, ¿sí? claro. Es como si, no sé, dentro de 50 años alguien se preguntara, ¿y qué fue mejor? ¿La educación durante la pandemia o la educación que tenemos ahora? Y no sé, qué sé yo. Era lo Eh, que había. el de dentro de 50 años por ahí le parece una porquería lo que estamos haciendo ahora, pero nada, depende mucho del contexto en el que está inserta la persona. Claro, sí, depende mucho del contexto histórico. Exactamente. Y de lo que se busca Em, también, ¿no? O sea, ¿qué sí, buscamos? Que el que se recibe, que salga a trabajar, que sea ciudadano, que no sé, depende de lo que se busque en el momento histórico en el que estamos, ¿sí? Por mucho tiempo se buscó que se sienta argentino, por eso la escuela se asoció con la construcción de la nación, ¿no? Después se buscó que, bueno, trabaje en las industrias, asociamos la escuela a la construcción del obrero argentino, ¿sí? Ahora, ¿qué buscamos? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Eso también es una pregunta que no sé si está ¿y vos, respondida todavía. y vos cuál crees que es el objetivo? Y yo creo que el objetivo es generar una sociedad cada vez más inclusiva y que respete las diversidades que tenemos y la diversidad de opciones que tenemos. Este, Formarlo más como persona. exactamente, sí, sí, sí. Mm, Independientemente de lo que esa persona vaya a hacer después, eh,
Por eso me parece central algunas materias que perduran, como construcción de la ciudadanía, que ayudan a pensarse como personas cumpliendo un rol en la sociedad, no como personas individuales, ¿sí? Que me parece que es eso, ¿no? Formarnos para cumplir un rol en la sociedad. Claro. ¿Y vos crees que se sigue implementando el mismo sistema educativo? ¿A qué te referís? ¿El mismo que cuándo? O sea, lo mismo de... O sea, ¿por qué crees que se sigue implementando lo mismo? Me refiero a un profesor explicando y los alumnos ahí sentados, en vez de mostrar otras formas de aprender, como pueden ser, no sé, no sé, dependiendo del alumno, un ejemplo, dependiendo ah, dependiendo del alumno, hacer distintas cosas que lo ayuden a él, porque como sabemos, no todos tienen las mismas capacidades y el sistema educativo también tiene que, tipo, como vos decís, esto de la diversidad, la diferencia que hay entre las personas, abrazar la diferencia que tienen y explotarla, Bien, llevarlo al máximo. sí. Entonces, La pregunta es por qué eh, yo creo que perdura igualmente esa sí, cuestión de no respeto hacia la diversidad y claro, seguimos como reproduciendo lo mismo, ¿no? Eh, sí, porque yo creo que lo que más difícil hay para cambiar en una sociedad es la cuestión cultural, o sea, es lo que más tarda, ¿sí? Así como la economía, lo cultural es como lo más arraigado, lo más estructural, lo que es más difícil de romper, ¿sí? Entonces, los cambios culturales llevan décadas, muchos años, ¿sí? Creo sí, que nos fuimos transformando, que esas transformaciones faltan todavía un montón de cosas, pero que al estar dentro de ese proceso no nos vamos dando cuenta de las pequeñas cosas que se van cambiando, pero sí va cambiando, ¿sí? sí, Nuestros roles como docentes fueron cambiando, sus roles como estudiantes también. Esto que estamos haciendo ahora hubiera sido impensado hace 30 años. sí, sí, Eh, entonces, nada, me parece que sí, pasa que nosotros al convivir con eso, como que no nos damos cuenta de los cambios, ¿sí? sí, que pasamos desapercibidos. Exactamente. ¿Y vos crees que en un futuro se pueda mejorar en esto Yo creo que progresivamente? sí, sí, sí. Las condiciones están dadas como para que esto mejore, porque la escuela no es que está aislada, ¿sí? Sino que pasan un montón de cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo político, que afectan a la escuela, ¿sí? Decisiones políticas, crisis económicas, problemas en la sociedad que pueden afectar el desarrollo, ¿no?, de la escuela, ¿sí? Como nos está pasando actualmente, una pandemia que afecta el desarrollo de la educación, ¿sí? Eh, esa educación se logra transformar, ¿sí? Y logra poder llevarse adelante como la estamos llevando ahora, justamente porque esos cambios ya venían ocurriendo. Si esos cambios no venían ocurriendo y seguíamos con la educación de antes, este tipo de clases que estamos dando por Zoom, por Classroom, hubiera sido bastante difíciles. Para un docente que estaba acostumbrado a pararse enfrente y creer que tenía la razón de todo, educación de antes, el hecho de habilitar a los alumnos a que utilicen las herramientas tecnológicas para educarse hubiera sido impensado y ahora se puede hacer porque justamente creo que nos fuimos transformando. Y también es otro vínculo que se tiene con el profesor, ¿no? Porque es Exacto. muy distinto los profesores de antes a los de ahora. Ujú. Ahora como que estamos más cercanos a ellos. Exacto. Y el profesor lo que pierde es el monopolio del saber. O sea, no sabe todo, ¿sí? Claro, El estudiante puede agarrar, entrar a internet y buscar lo mismo que estás diciendo vos, ¿sí? La cuestión es, ¿qué hacemos con eso que buscas? ¿Cómo pensamos eso que buscas? ¿Sí? Que en eso el rol del docente es fundamental porque ayuda al estudiante a pensar, ¿sí?, sobre una información que el estudiante puede encontrar solo, no necesita que venga el docente y le reproduzca como un loro la información, que eso era mucho lo que se hacía antes, ¿no? Abran el cuaderno, copien lo que yo dicto y se terminó, ¿sí? claro. Ahora no podés hacer eso porque no sirve, lo googlean en 10 segundos y lo encuentran antes que yo, ¿sí?
Entonces, bueno, ¿qué hacer con eso con esa información a lo que los alumnos tienen acceso, ¿sí? Eso cambió un montón, que con el celular tengas acceso al saber universal, ¿sí? Sí, a todo el mundo. Y a todo el Era mundo. impensado. Exacto, corre un poco del lugar del monopolio del saber al docente, ¿sí? Claro. ¿Y crees que la educación argentina es valorada acá? ¿Se valora? Yo creo que hay un sector de la sociedad que sí, hay otro sector de la sociedad que no, como en todo, ¿no? Creo que los que estamos insertos en el sistema educativo la valoramos, porque si no, no haríamos lo que hacemos. Pero los que están por fuera y que quizás no entienden cómo funciona el sistema educativo no se lo toman de esa manera. En mi caso sí, obviamente, si no, no sería docente, no me dedicaría a esto, pero sí. Y vos como profesor, ¿por qué tomaste la decisión de seguir formando parte de este sistema? O sea, seguir como, ¿cómo se dice? Seguir como creyendo no, como, no me sale la Apostando por el palabra. sistema. Claro, apostando por el sistema. Bien. Exacto. Yo creo que lo hice justamente por esta cuestión de la transformación, ¿no? Porque si la educación se va transformando y no es siempre lo mismo, significa que yo tengo posibilidad de transformar ciertas cosas dentro de la educación, aunque sean pequeñas, aunque sean ínfimas, pero la suma de voluntades de todos nosotros que estamos trabajando en esto hacen que esa transformación en algún momento vaya a ser importante, ¿sí? Entonces, me parece que uno apuesta por esto justamente porque tiene la esperanza de generar algún tipo de transformación. Exacto. ¿Y vos crees que a los profesores se los valora como como se los tendría que valorar? O sea, eso de que hace poco se vio de que un jugador de fútbol cobre como, no sé Sí. cuánto cobran, pero un montón de plata, y Hmm. una enfermera cobra re poco. Sí. Lo mismo con los profesores, que son los que forman a las nuevas sociedades, Sí. a las nuevas generaciones. Yo creo que hay ¿Crees una que se valora? cuestión de prioridades que tendrían que ser valoradas, como vos decís, la salud, la educación, la seguridad, son como los tres pilares fundamentales de la sociedad, y que tendrían que ser más valoradas. Yo no sé si haría quizás, coincido un poco con lo del jugador de fútbol, pero no sé si haría la comparación, porque son como cosas distintas, ¿no? O sea, Sí, no sé, al jugador de fútbol le pagan a veces también empresas privadas, no necesariamente el Estado, que es el que nos mantiene a nosotros muchas veces. Entonces, qué sé yo, es interesante la comparación, me parece que es acertado el hecho de que la sociedad priorice esas tres cuestiones, pero no debería ser que el jugador de fútbol gane menos porque nosotros ganamos menos. Nosotros tendríamos que ganar igual que ellos, ¿se entiende? O sea, esa sería la claro, cuestión. No es bajémosle el sueldo al otro porque a nosotros nos va mal. No. O sea, súbanlo a nosotros para estar más o menos equilibrados. ¿Sí? sí. Bien. Bueno, hasta ahí creo que terminamos. Bien, perfecto. Nos tenemos que despedir. Ahora esto lo corto y ahora Dale, pongo como una despedida que hicimos. Bueno, dale. Agustín, bueno, Agustín, muchas gracias por responder a las preguntas que te hice y nada, muchas gracias por estar acá. Así que No, nada, gracias a vos, un placer. bueno, listo. Bueno, Ahí que te vaya terminamos. muy bien. Sí. Chao, chao.